Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales. Es para nosotros un hermoso privilegio el día de hoy nuevamente estar aquí compartiendo un poco de la palabra del Señor junto con mi esposa, hermana Samantha. La verdad que damos gracias primeramente a Dios por este privilegio y a nuestro pastor hermano Pablo Arahona por la confianza y por la oportunidad que nos da de venir a compartir un poco de la palabra del Señor con ustedes. Gloria a Dios, aleluya. El tema que hoy traemos de parte de Dios para nuestras vidas es casa estable. Y todos deseamos con una casa estable, ¿verdad? Que esté bien fuerte. Máximo nosotros que estamos en un país altamente sísmico, que hace unos días sufrimos de unos movimientos, ¿verdad? Queremos una casa estable. Y cuando hablamos de casa estable, hablamos de unos buenos cimientos, ¿verdad? Una compañera decía, yo quiero buscar piedras de río, ¿verdad? Para que sea la base, mi casa tenga esa base de piedras de río. Imagínate, ¿verdad? Cómo traerlas. Sí se puede, pues, pero cuesta, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pensamos en una casa estable, rápido pensamos en columnas fuertes, en cimientos fuertes, ¿verdad? Pero la palabra del Señor quiere que nosotros tengamos casa estable. Pero ¿cómo es esa casa estable que quiere el Señor que nosotros tengamos? Entonces vamos a ir a la cita bíblica, a nuestra base bíblica, que está en Proverbios 24:3, que dice la palabra del Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor, con sabiduría se edificará la casa y con inteligencia se afirmará. Entonces, yo creo que, como bien decías tú, todos buscamos que nuestros hogares sea un hogar firme, que esté fundamentado, ¿verdad?, sobre la roca que es Cristo Jesús, para que cuando vengan diferentes problemas, cuando venga la prueba, pues nuestra casa pueda mantenerse firme en esas bases, ¿verdad? Entonces, veamos un poquito más qué significados tiene la palabra afirmar. Amén. Fíjate, mira, me gusta mucho, ¿verdad? Que dice que con sabiduría se edificará la casa y con inteligencia se afirmará. Recordemos que no es lo mismo sabiduría que inteligencia, ¿verdad? Además, la palabra de Dios dice en Proverbios también que la mujer sabia va a edificar su casa, ¿verdad? Va a construir su casa, mas la necia con sus propias manos la derrumba, ¿verdad? Entonces, veamos, afirmar es esta palabra cum. Fíjate que dice que es una raíz primaria, propiamente estar erguido, dice. Pero fíjate que me gustó mucho estos verbos que resalté aquí, donde dice levantar. O sea, una casa es firme cuando está levantada, cuando dice establecer, arreglar, mira, adornar, afirmar, amonestación. Me gusta mucho, fíjate, porque una casa no puede decir, mi casa es perfecta, no hay regaños. No, eso no es así. Hay regaños, por eso la casa está firme, por eso está fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos corrigiendo, es como la plantita, ¿verdad? Que usted tiene una plantita, hermano, hermana, ¿verdad? Y se le va torciendo, entonces hay que ponerle una cuñita ahí para que la plantita crezca recta.
Entonces, mira, me gustó mucho, amonestación, ¿verdad? Dice componer. Porque puede ser que alguien nos esté escuchando y esté diciendo, ay hermana, ¿cómo no me lo dijo hace 20 años atrás cuando empecé mi hogar, verdad? Pero la palabra del Señor es medicina preventiva y curativa. Es que el Señor es tan bello que nos da oportunidades cada día. Entonces, mira, dice que para tener una casa firme, va a ser componer. Mira, qué bonito, ¿verdad? Formar también. Mira qué bonito lo que significa. No hay duda que la palabra del Señor llena nuestros corazones. Bueno, la palabra del Señor dice que es útil para redarguir, para instruir. Mira qué preciosa esta palabra. A mí me gustaron muchas, pero me encanta lo que dice adornar y formar. Porque cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, los estamos formando, ¿verdad? Y entonces para tener una casa firme, ¿verdad? Necesitamos formar. O lo que tú decías, hermano, me hubiera dicho ese consejo unos 5 o 10 años anterior, pero aquí está diciendo este sinónimo de componer. ¿Componer qué significa? Que usted ya había hecho una obra, ya había edificado una casa, pero usted quiere componer algo, ¿verdad? Algo que no le parece que está bien en su casa. Entonces es bien importante, yo creo que todos nosotros queremos que nuestra casa sea estable, ¿verdad? Y para ser estable tenemos que formar, tenemos que componer, está bien linda la palabra, tenemos que adornar, ¿verdad? ¿Cómo es que dice el proverbio? Palabras bien dichas, ¿verdad? Las palabras bien dichas es como una manzana con adorno de, ¿verdad? Manzana de oro con adorno de plata. Entonces, cuando nosotros estamos formando a nuestros hijos, es un adorno, ¿verdad? La forma de cómo hablan nuestros hijos es un adorno, ¿verdad? ¿Te recuerdas de que a mí me pasaba mucho? Yo, miren, agarren bien los cubiertos, por favor, no pongan los codos en la mesa y así. ¿Y qué si te tomaste una foto a Yafet? No sé si te recordás, ¿verdad? Habían salido y se tomaron una foto y él tenía bien puestos los cubiertos, ¿verdad? Y tu compañera de trabajo, ¡ay, qué bonitos modales! Tanto que le cuesta a uno en la casa, ¿verdad? Pero eso es un adorno, ¿verdad? Después que alguien de allá fuera diciéndole, qué bonito, cómo come, ¿verdad? Cómo maneja los cubiertos, es un adorno, pero eso quiere decir que hay un trabajo atrás, ¿verdad? Hay un trabajo de adornar, hay un trabajo de arreglar, de componer, ¿verdad? De amonestar también en esas situaciones. Pero no olvidemos el tema, ¿verdad? Casa estable, porque yo quiero tener una casa estable. Amén. Yo creo que todos queremos tener una casa estable. Entonces, veamos ahí, ¿cómo hago para tener una casa estable? ¿Cómo la puedo? Si me permitís, es que me encantaron estos sinónimos. Me encantó lo que tú decías. Hermano, hermana, me hubieran dado este consejo hace unos años. Es que mira este sinónimo, arreglar, levantar, ¿verdad? No importa que tu casa se han caído un par de bloques, lo podés levantar de nuevo, lo podés arreglar. O sea, amado hermano, amado hermana, amiga que nos ves, no importa cómo está la situación de tu hogar, podemos nosotros levantar nuestro hogar, podemos levantar nuestra casa, podemos arreglar nuestra casa. ¿Cómo? Con la ayuda del Señor. Qué bonito lo que estás diciendo, porque me recuerdo que en esta época estamos cumpliendo un aniversario, pues Guatemala, del último terremoto que se sufrió aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas gentes? Y platicábamos hace poquito con unos señores donde nos decían, mira, se cayó todo, ¿verdad? Y ahora ver esas construcciones, las casas nuevas para ellos, porque se cayeron en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces eso es levantar, ¿verdad? Es arreglar. Esos son solo los que coloqué yo ahí en rojo, mira, pero hay muchísimos, mira, confirmar, mira, convenir, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? O sea, hay muchos, ¿verdad? Que podemos, pero vamos a avanzar un poquito. ¿Cómo? Entonces venimos y vamos a la palabra a decir, ¿cómo puedo tener una casa estable? Porque lo estable es lo seguro, ¿verdad? Nosotros nos gusta caminar en lo estable, amén. Así que vamos a avanzar un poquito. Dice construir una casa a Jehová y la base bíblica la tenemos en Salmos 127:1.
Este es uno de los versículos o de los salmos que hemos sido enseñados, que son cantos de ascenso de Salomón. Y es bien lindo porque dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y también pone otro ejemplo, ¿verdad? Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí la palabra del Señor? Para nosotros construir una casa estable, tenemos que construirla con la base de Dios, con la base de la palabra del Señor. Tenemos que encomendarle al Señor que Él sea el que edifique una casa estable en nuestras familias. Amén. Fíjate que, ¿cómo tenemos nosotros una casa estable? Construir una casa de Jehová. O sea, dice la Biblia, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, cuando nosotros, ahora puede decir, ay no, ¿verdad? No voy a construir literal una casa, pero sí podemos asistir, sí podemos estar en la iglesia y poder pasar un trapito donde nosotros sintamos que hace falta. ¿Qué necesidad mira usted en la casa del Señor que usted puede suplir? Un trapeador, por ejemplo, ¿verdad? O sea, nosotros queremos tener una casa estable, debemos de tener cuidado de la casa del Señor, porque fíjate que dice ahí, si Jehová no edifica la casa, o sea, el Señor es el que, si nosotros nos queremos, dice la Biblia, apartados de mí, dice, nada podéis hacer. Entonces, es ilógico pensar que nos va a ir bien no congregándonos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja, en vano se está levantando usted a trabajar, ¿verdad? A ir a su trabajo si el Señor no está edificando la casa. Amén. ¿Sabes qué pensaba ahorita que te escuchaba hablar? Es que con nuestras propias fuerzas, nosotros podemos construir nuestro hogar, ¿verdad? Y lo podemos construir con nuestras propias fuerzas, pero no va a ser una casa estable, no va a ser una casa con buenos cimientos. Yo siempre lo digo y lo he repetido, que el centro de nuestros hogares debe ser Jehová. O sea, quien habita en nuestras casas debe ser Dios, debe ser el Espíritu Santo. Él es el que debe edificar nuestras casas y su presencia va en nuestros hogares, es el que mantiene firme, son las bases de nuestros hogares. ¿Verdad? No sé si me entendés lo que trato de decir. El centro de nuestro hogar debe ser Dios, ¿verdad? Debe ser el Espíritu Santo para que nuestra casa sea una casa estable. Fíjate que hay muchos testimonios. He tenido la oportunidad de escuchar muchos testimonios de que cuando se está construyendo el templo del Señor físico, ¿verdad? La iglesia, y los hermanos llegan a trabajar. Yo crecí en las iglesias donde los hermanos en la noche llegaban a trabajar para levantar el templo del Señor, y cómo Dios en su infinita misericordia abría puertas para que los hermanos también pudieran construir sus casas físicas. Entonces, hermanos, yo dono 100 bloques. Y para la iglesia, gloria a Dios, ha anotado el hermano, ¿verdad? Pero el Señor no lo dejaba sin nada para construir su casa física también. Y hay muchos testimonios donde se puede ver la mano de Dios, donde hermano no sabía cómo, yo dono un costal de cemento. Y el Señor venía y les proveía a ellos también para construir su casa. Entonces, nosotros tenemos que saber, hermano amado que nos está escuchando, levantarte, estar al pendiente de la casa del Señor. Hermano, yo siento que le hace falta una pintadita a la iglesia. Le pongo la pintura, ¿verdad? O la mano de obra, porque a veces no es solo cosas materiales, sino que muchas veces es trabajo físico también, ¿verdad? Entonces, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿verdad? Tenemos nosotros, pero, ay no, ahorita estoy construyendo mi casa, entonces no puedo. Entonces no va a haber un avance, porque dice, en vano trabajan los que la edifican, ¿verdad? Dice la segunda parte, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vigilan los que la guardan, ¿verdad? Entonces, recuérdense que la familia es la base de la sociedad, por muchos años lo hemos sabido, ¿verdad? ¿Y dónde está el ataque? En las familias, en la base de la sociedad. Entonces, ¿cómo construimos nosotros nuestra casa estable? Poniéndole atención a la casa del Señor. Amén.
Por eso dice David, ¿verdad? Tan chulo David, ¿verdad? Donde le dice, mira, yo te regalo un terreno, si le vas a construir una casa al Señor, yo te regalo el terreno, yo te regalo, te le doy, o sea, le estaban ofreciendo a él, y él dice, no, disculpen, pero yo no le voy a dar algo al Señor que no me haya costado a mí, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar de lo que a mí me ha costado, de mi tesoro particular, yo traigo a la casa de Jehová. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué estamos llevando a la casa del Señor? Si usted ya se está congregando, ¿qué está llevando a la casa? Solo, ay, miren allá telas de araña, pero nosotros no las quitamos. Entonces no vamos a poder tener una casa firme. Mira qué delicado eso, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de avanzar. Y si usted no está congregado, pues imagínese, ¿verdad? ¿Cómo va a ser edificada una casa si no se está congregando? Y fíjate que mientras tú hablabas esto, yo recargo mucho el versículo que dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Es que quienes son los beneficiados de congregarse o de congregarnos en la casa del Señor somos nosotros, cada uno de nosotros. Y entonces mientras yo escuchaba esto, es que nuestro hogar es edificado cuando viene esposo y esposa, vienen los hijos. O sea, todos necesitamos ser edificados. ¿Y cómo somos edificados? A través de la palabra del Señor. Porque escuchamos una palabra, escuchamos un mensaje que da un hermano, que da el pastor, ¿verdad? Que da uno de los siervos del Señor que está aquí al frente de la obra, y esa palabra nos edifica. Fíjate, y hay palabra que edifica al papá, hay palabra que edifica a la mamá, hay palabra que edifica a los hijos. Entonces necesitamos ser edificados por la palabra del Señor. Amén, amén. Pero avancemos un poquito. ¿Cómo va a ser nuestra casa una casa estable? Cuando perdonamos ofensas. Y es que en el hogar hay tantas ofensas que podemos decirnos, ¿verdad? Pero mira lo que dice primera de Samuel 25-28. Es una historia bien bonita, si usted se recuerda, es la historia de Abigail y de David, ¿verdad? Y también estaba el esposo Nabal, ¿verdad? Entonces dice primera de Samuel, capítulo 25 y versículo 28. Y Abigail está hablando a David, ¿te recordás? Y dice, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Mira qué importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe de haber en nuestras casas? El perdón. Amén. Recordemos aquí un poquito de la historia, ¿verdad? De que David viene y le había hecho favores a Nabal, así pasándolo así más rápido, ¿verdad? Y entonces viene David, tiene necesidad y le pide un favor a Nabal, ¿verdad? Le dice, yo le he hecho tantos favores a Nabal, entonces es un favor chiquito el que yo le estoy pidiendo, entonces que me lo haga. Y viene este Nabal, que su nombre significa insensato, ¿verdad? Terco, ¿verdad? Necio. Entonces viene y dice que se negó a hacerle el favor a David. Y David se enojó mucho y entonces iba a matar a Nabal y a todo el ejército, ¿verdad? De él, a todos los que estaban ahí con Nabal. Pero en eso sale Abigail, ¿verdad? Tan linda Abigail, ¿verdad? Sale y le empieza a hablar y le dice que perdone. Pero miren ¿verdad? Dice, y te ruego que perdones a tu sierva. Ella les estaba echando la culpa de lo que había hecho el esposo, el insensato, ¿verdad? Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Entonces, amados hermanos que nos están escuchando, ¿verdad? Nosotros debemos de perdonar. En nuestra casa queremos una casa estable, debe de haber perdón. Y es que el perdón un pastor decía, ¿verdad? Es como una pelota. Hoy te toca a ti y luego me toca a mí, porque hoy yo te puedo ofender a ti, pero mañana tú me puedes ofender a mí o a nuestros hijos, ¿verdad? Y muchas veces cómo cuesta reconocer que necesitamos pedirle perdón a nuestros hijos, ¿verdad? Me equivoqué, decir ese me equivoqué con nuestros hijos, sentimos que nos está quitando autoridad, porque nosotros somos la autoridad de la casa y yo soy la que no me equivoco, y tenemos esas ideas muchas veces en el hogar. Pero ¿qué dice la Biblia?
no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo, o sea, que no pase mucho tiempo con el enojo. Todos nos vamos a enojar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sacaron su plato a la pila, ¿verdad? Porque no hicieron las tareas temprano cuando uno les dice, no sé, diferentes situaciones por las que puede uno ofenderse, ¿verdad? Pero perdonar, ¿verdad? Perdonar es importante para que nosotros podamos tener casa estable. Amén. Yo cuando leía toda la historia de Abigail y de Nabal, recordaba rápido el versículo 3. Fíjate que dice que Abigail era una mujer inteligente. Fíjate, entonces, ¿qué mostraba aquí? ¿Qué estaba pidiendo Abigail a David? Estaba pidiendo o suplicando que perdonara la vida de Nabal y de todos los que estaban con él. Entonces, como estamos remarcando la parte del perdón, es bien importante, amado hermano, amada hermana que nos escuche, amigo o amiga, todos cometemos errores, pero todos necesitamos ser perdonados. Así como necesitamos ser perdonados, debemos de perdonar, ¿verdad? Si queremos nosotros tener una casa estable, el perdón es uno de esos cimientos. Amén, amén. Y fíjate que aquí dice, pelea batallas de Jehová, ¿verdad? Entonces también nosotros debemos de pelear batallas del Señor. Dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra huestes, principados, ¿verdad? Y potestades. Amén. Entonces no es el esposo el que nos está molestando, sino que es una potestad que se está manifestando, está agarrando el cuerpo de él para molestarlo, o de la esposa o de los hijos. Pero nosotros debemos de ser inteligentes, debemos de discernir qué se está moviendo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros perdonamos y cuando nosotros peleamos las batallas del Señor, el Señor va a hacer casa estable para nosotros. Amén. Y eso es lo que nosotros buscamos, tener una casa estable. Qué bendición, ¿verdad? Que en nuestra casa encuentren perdón. Amén, porque nosotros hablamos del perdón del Señor, el Señor me perdonó, ¿verdad? El Señor me restauró, pero nuestros hijos en el primer lugar donde deben de experimentar, ¿verdad? Ese perdón es en la casa, ¿verdad? Y llegan, ¡ay, me equivoqué!, ¿verdad? En el colegio. Entonces nosotros tenemos que proveer de ese perdón. Qué bonito, ¿verdad? Pelea, por eso dice, pelea, el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Pelea la buena batalla de la fe. O sea, nosotros estamos en una constancia batalla, pero peleando las batallas del Señor. Y el Señor va a salir con su espada a defender a nosotros. Y nos va a construir casa estable, nos va a proporcionar, ¿verdad? Una casa estable. Qué lindo, ¿verdad? Ay, más adelante vamos a ver, o sea, la casa estable, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí también, verdad? Entonces, ¿cómo construimos una casa estable? En primer lugar, poniéndole atención a la casa física del Señor, ¿verdad? Aquí en la tierra, que es nuestra iglesia, que es la congregación. Amén. ¿Cómo? Perdonando ofensas. ¿Cómo? Peleando la batalla del Señor, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra huestes de maldad. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente. Amén. Pero avancemos. Dice fidelidad. ¿Con qué vamos a tener nuestra casa estable? Con fidelidad. En 1 Samuel 2:35 dice así. Dice la palabra del Señor, pero levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Mira qué precioso, ¿verdad? Entonces la palabra aquí que vamos a estudiar es fidelidad. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice que Cristo es cabeza del hombre, ¿verdad? El hombre es cabeza de la mujer, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros o de los hombres, de los padres de familia que nos están escuchando ahorita, amado amigo, amado hermano, usted es el sacerdote de su casa. Y mira lo que está diciendo el Señor, pero levantaré para mí un sacerdote fiel, ¿verdad? ¿Y qué pasa si somos fieles? Hay una recompensa. Como estamos en el año de la recompensa, ¿verdad? Entonces,
que el Señor haga una casa estable para nosotros es una recompensa, pero una recompensa ¿qué? A ser un sacerdote fiel, a ser un sacerdote que hagamos conforme a los deseos del corazón del Señor, que cumplamos sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, para tener un hogar estable, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Fieles. Ser fieles, amén. La fidelidad, ¿verdad? ¿Cómo manifestamos la fidelidad? Andar conforme al corazón del Señor, ¿verdad? Fíjate que en la Biblia hay dos personas que mencionan que han andado conforme al corazón del Señor. Uno es David. Dice que David andaba conforme al corazón del Señor, ese no la sabemos, ¿va? Pero el segundo era Samuelito, Samuel, ¿verdad? Que andaba conforme al corazón del Señor. Entonces alguien puede decir, hermanos, ¿cómo es andar conforme al corazón del Señor? Como este es un tema de familiar, ¿verdad? Entonces dice que el esposo trate como a vaso más frágil a la esposa. A eso le piden al varón, que trate a la esposa como vaso más frágil. Y ahí va a andar conforme al corazón del Señor. Ahí que le piden a la hermana, ¿verdad? Que sea sujeta al varón. Y ahí va a andar conforme al corazón del Señor. Mira qué bonito, ¿verdad? Andar conforme al corazón del Señor. ¿Cómo le dicen a los hijos? Porque, ay, no, yo soy hijo, hermana, entonces, ¿cómo voy a andar conforme al corazón del Señor, verdad? Pero dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, con obediencia. Y ahí andan conforme al corazón del Señor. Porque también dice, está la otra parte, ¿verdad? Pero ustedes padres, no, amén, a vuestros hijos. O sea, no los desesperen, no los fastidien, ¿verdad? Es un fastidio, ¿verdad? Es así constante, esa palabra, ¿verdad? Es estar machacando ahí algo, ¿verdad? Entonces, el equilibrio. Y ahí vamos a andar conforme al corazón del Señor. Y a mí me encanta lo que dice Proverbios. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Porque ahí nos está dando como un chivito. Mucha, ojos altivos no le agradan al Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Quitar nuestros ojos altivos, ¿verdad? Manos derramadoras de sangre no le agradan al Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No derramar sangre. Pies presurosos al mal, dice la verdad, que no le agradan al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No correr al mal, si queremos andar conforme al corazón del Señor, sino que buscar. Por eso el salmista, tan lindo, ¿verdad? Donde dice, mejor es un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Sus pies querían estar en la casa del Señor. Amén. Entonces, un corazón que no esté con pleitos. Mira, entonces el Señor nos está diciendo cosas para andar conforme al corazón del Señor y ahí practicar la fidelidad. A mí me gusta porque fidelidad muchas veces lo interpretamos en la pareja, ¿verdad? En un adulterio, en una fornicación tal vez, pero no siempre es así. Hay más de 8 tipos de infidelidad que no se tienen que relacionar al matrimonio así, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado qué tan fieles somos nosotros. Al trabajo, tiene que ir a las 6 de la mañana. Amén. Ahí va corriendo el hermano y la hermana y llega a las 6 de la mañana, a las 5:30 está marcando. El servicio, hermano, mañana empieza a las 9 de la mañana. Se va apareciendo a las 9:20. ¿Verdad? A las 10. Amén. Llegó cuando todos dijeron amén. Se terminó el servicio. Ay, ¿qué será que estamos siendo fieles ahí? Amén. Mira, me gustó lo que estabas diciendo. ¿Y qué hacemos nosotros para andar conforme al corazón de Jehová? Bueno, yo quiero andar conforme al corazón de Jehová, pero mira algunas características de David. ¿Qué hacía David? Le dedicaba cánticos, le hacía salmos al Señor, ¿verdad? Pero a mí me encanta lo que dice Salmo 119, 11 al 24. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, fíjate, para no pecar contra ti. Entonces ahí está mostrando fidelidad, ¿verdad? Guardar y retener los mandamientos del Señor. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Hagamos un resumen de qué hemos visto. Para tener una casa estable, necesitamos que en nuestra casa haya perdón. Necesitamos pelear
las batallas, la buena batalla. Necesitamos pelear las batallas del Señor. ¿Verdad? Necesitamos, para que el Señor nos construya una casa estable, necesitamos ser fieles, ¿verdad? O sea, para tener un hogar firme, para tener un hogar estable, necesitamos ser fieles. ¿Fieles a quién? Fieles al Señor, ¿verdad? Porque así es como el Señor nos va a edificar una casa duradera, ¿verdad? Porque la estabilidad te da la impresión de que viene un temblor, un terremoto, ¿verdad? Y como la casa es estable, no se mueve. Pero mira, yo quiero tener una casa duradera, que cuando vengan los problemas, cuando vengan diferentes vicisitudes, mi casa permanezca y sea duradera. Y no estamos hablando de las 4 paredes, sino que estamos hablando de las personas que habitamos en nuestra casa, de nuestra esposa, de nuestros hijos, que nuestras generaciones puedan permanecer en los caminos del Señor. Amén. Fíjate que aquí estamos hablando de que el Señor ya iba a destituir a Elí, ¿verdad? Entonces estaba hablando de Samuel, porque entonces por eso dice, pero levantaré para mí un sacerdote fiel. ¿A quién? A Samuel. Y mira cómo contestaba Samuel en 1 Samuel 3:10, dice la palabra del Señor. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, mira cómo respondió Samuel, habla que tu siervo escucha. Para que nosotros seamos fieles al Señor debemos de decir eso, habla que tu siervo escucha. Amén. Entonces tenemos que buscar ser fieles al Señor, no a los hombres, ¿verdad? Sino que al Señor. ¿Cómo soy fiel al Señor? Doy mis diezmos, por ejemplo, ¿verdad? Doy mi tiempo, mi talento, el talento que Dios me ha dado. Pero yo siempre digo, si yo soy maestra, entonces que en la iglesia haya buena escuela dominical. Porque yo soy maestra, ¿verdad? Entonces, si yo soy, cocinera, por ejemplo, entonces que en la iglesia hay un evento y que haya buena comida, ¿verdad? Porque yo soy cocinera, ¿verdad? O sea, ¿qué es usted? ¿Qué talento tiene usted? Y que su iglesia tenga eso. O sea, si yo soy buena para decorar, pues cuando hay una actividad en la iglesia donde se necesite, entonces yo decoro, ¿verdad? Amén. Mira, la historia de Samuel es hermosa y tenemos que hacer un alto. Tenemos que hacer un stop ahí, porque ¿dónde estaba Samuelito cuando el Señor le estaba hablando? Estaba, dice, dormía junto al arca, junto a la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, para que el Señor nos construya a nosotros una casa duradera, ¿dónde tenemos que estar tú y yo? ¿Dónde tienen que estar nuestros hijos? Aquí en la presencia del Señor, en la casa del Señor, para que entonces nosotros tengamos abiertos y circuncidados nuestros oídos espirituales para poder escuchar la voz del Señor y poder decir, habla que tu siervo escucha. Entonces yo quiero hacer un alto ahí, o sea, yo quiero decir, a pesar de que el tiempo nos va ganando aquí arriba, ¿dónde debemos de estar nosotros? En la presencia del Señor. ¿Dónde tienen que estar nuestros hijos? En la presencia del Señor. Gloria a Dios si les sirven en algún ministerio, gloria a Dios. Pero es aquí donde deben de estar, porque Samuel no estaba en el mundo, Samuel no estaba en la calle, no estaba pensando en qué pasaba afuera. Samuel dormía junto a la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos que tener unos hogares estables, tenemos que estar en la presencia del Señor. Y fíjate que qué bonito lo que estás diciendo, ¿verdad? Aquí en la casa del Señor hay a veces hermanos, ¿verdad? Ay, vamos a la iglesia porque no tenemos a otro lado donde ir. Así he escuchado, ¿verdad? Y no es eso. Yo digo, qué duro, ¿verdad? Cuando alguien me dice así, ¿qué nos vamos a quedar haciendo en la casa todos aburridos? Y no es eso, o sea, es venir, aunque usted tenga 1000 cosas que hacer, es decidir venir, ¿verdad? Y entonces, qué importante es tener esa visión. Yo tengo que estar en la casa del Señor. Fui en la mañana al trabajo, regresé, hicimos tareas, fuimos a los cursos que usted quiera con sus hijos y todo, pero en la casa, el día del servicio, es el día del servicio. Fíjate que ahorita me recordaba del versículo cuando Josué le estaba hablando a todo el pueblo de Israel y está un poco molesto y le dice, miren, yo no sé si ustedes quieren servir a los dioses que servían sus antepasados, pero, ¿verdad? Él dice, pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. Entonces, como estos estudios de la palabra del Señor son temas familiares, que son para edificación de nuestros hogares. Entonces, ¿dónde tenemos que estar nosotros? ¿O qué tenemos que hacer nosotros para tener una casa estable? Servirle al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar la palabra del Señor y pedirle al Señor y a su Espíritu Santo que Él nos la revele y que nos permita ponerla en práctica, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para tener casas estables. Pero avancemos un poquito. ¿Y cómo vamos a tener una casa estable? Arreglando tu pasado, ¿verdad? Hay cosas que debemos de arreglar. En Génesis 33, 16 dice la palabra del Señor: aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Y en el 17 dice: y Jacob siguió hasta Sucot y se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso el lugar se le puso el nombre de Secot. Pero aquí, si ustedes hacemos un poquito de historia, recuérdense que Esaú y Jacob eran hermanos, que Jacob le robó la primogenitura a Esaú, ¿verdad? Que ya sabemos que antes se la había vendido, ¿verdad? Por un plato de comida. Entonces, pero ellos estaban, Jacob, su nombre es usurpador, ¿verdad? Engañador. Entonces él se hizo pasar por Esaú, le quitó la bendición, y ustedes saben, el otro estaba muy enojado. No por tanto la bendición, sino que él lo que quería era las cosas materiales, ¿verdad? Y entonces viene y estaban en un constante pelea. Jacob andaba huyendo de Esaú porque Esaú lo quería matar, ¿verdad? O sea, quería vengarse de lo tramposo que había sido su hermano, ¿verdad? Entonces vino y la historia, ¿verdad? Al tiempo, pero más de 20 años creo que pasaron, cuando se encontraron, ¿verdad? Y tenían que arreglarse eso. Y dice que Jacob se inclinó, ¿verdad?, hacia su hermano, y el otro ya no le hizo nada, ¿verdad?, sino que vino, lo abrazó y le dijo: vamos juntos. Pero Jacob le dijo que no, ¿verdad?, porque él llevaba, Esaú iba a 1000 por hora, ¿verdad? Pero Jacob llevaba a mujeres, entonces él no podía ir al mismo paso. Pero ¿saben qué? Arreglaron el problema que tenían pasado. Y si nosotros queremos tener una casa estable, debemos de arreglar lo pasado. ¿Cómo, hermana Samantha? ¿Qué tal usted solo se juntó con su pareja, no se casó, pero ahora viene a los pies de Cristo? Entonces ahora debe de ordenarse. Entonces, ¿ahora qué? Debe de casarse por el civil y por la iglesia. Y no le estamos diciendo a una gran boda, ¿verdad? Pero ordenarse, pedir la bendición. Amén. Qué bonito lo que estás diciendo. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y es un Dios de unidad. Cuando leía esto yo de arreglar tu pasado, nosotros hemos cometido errores en el pasado. Yo pensaba, si hemos cometido errores con nuestros hijos, si hemos cometido errores entre nosotros como esposos, debemos de arreglarlos, debemos de pedir perdón. ¿Cómo cuesta pedir perdón? Porque es como que doblegues tu orgullo, ¿verdad? El orgullo no es bueno, ¿verdad? Entonces, para tener una casa estable, debemos de arreglar nuestro pasado. Y qué lindo ejemplo el que estás tomando, o el que estás colocando. Amado amigo, hermano, hermana, si usted no tuvo la oportunidad de casarse, es un principio de orden y es un principio que va a traer bendición, fíjate. Bueno, yo lo he visto durante muchos años, el casarse por el civil, el casarse por la iglesia, algo sencillo como tú decís, ¿verdad? Eso va a traer bendición, es un gran ejemplo para sus hijos, es un nuevo comienzo. Así que, qué bonito, para tener un hogar estable debemos de arreglar nuestro pasado, pero avancemos porque ya nos queda poco tiempo. Amén. Dice, ahí está. Vamos a ver otra forma de cómo podemos tener un hogar estable en Génesis 25, 21. Ok, y de esto se trata, es orar con insistencia. Dice la palabra del Señor: y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió un hijo.
Entonces, para tener una casa duradera está bien fácil, ¿verdad? Orar, pero no orar cada 8 días, no orar, ya oré, que el Señor se encargue, ¿verdad? Es orar con insistencia, o sea, orar todos los días. Y muchas veces tenemos el mal pensamiento de que tenemos que hacerlo muy religiosamente, ¿verdad? Que solo tenemos que hacerlo o hincados, o que solo tenemos que hacerlo con alabanzas de adoración, o no, a veces está lavando uno los trastes, uno va manejando y, Señor, te encargo a mi esposo, yo quiero que venga a tus pies, Señor, tráelo con lazos de amor, o a mi esposa, a mis hijos, ¿verdad? O sea, y orar con insistencia, eso va a hacer que nuestro hogar sea estable. Y me encanta tanto, ¿verdad? Porque dice, y Rebeca su mujer concibió, o sea, Dios concedió el deseo de la oración, o sea, la petición que se le estaba presentando Isaac al Señor, que era que su mujer tuviera hijos, ¿verdad? El Señor la escuchó y fue propicio a la necesidad. Mira, como estamos hablando de Samuelito, ¿te recordás cuál fue la actitud o cómo estaba Ana cuando Ana estaba orando, pidiéndole al Señor que le regalara un hijo? ¿Verdad? Dice que el sacerdote pensó que estaba ebria, pero ella estaba orando con insistencia al Señor, ¿verdad? Ella estaba derramando su alma, así dice la palabra del Señor, estaba derramando su alma. Y el Señor inclinó su oído, escuchó la oración y años más tarde, ¿verdad? Le concedió a Samuel. Y me recordaba rápido, mira, ayer lo comentó un hermano, me recordaba de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Llega el ángel y le dice a Zacarías, Zacarías, dice el Señor que tu oración ha sido escuchada. ¿Cuál oración? Si Zacarías ya estaba grande. Pero Zacarías en un momento, en su juventud, estaba orando por tener un hijo. Y mira, el Señor viene, inclina su oído y le concede las peticiones de su corazón. Entonces, para tener un hogar estable, tenemos que orar con insistencia. Fíjate que cuando dice Isaac oró, la palabra oró en el hebreo es quemar incienso de adoración. Es orar, suplicar, ser favorable, ser propicio, interceder. Entonces nosotros, hermanos amados, debemos de tener la oración constante. Amén. No se canse de orar por la sanidad de un familiar, para que el Señor lo traiga a los pies de Cristo, a su familiar, ¿verdad? Sí, oremos, quemar incienso de adoración, qué lindo, mira, interceder. O sea, entonces nosotros estamos llamados para hacer esa obra. Amén, para orar. Entonces, no pierda la fe. Ay, hermana, es que yo ya oré 8 días. Ay, Dios. Ya oré 3 días. Ay, no, hay que orar. Hay testimonios de hermanos que a los 15 años, a los 20 años, ha llegado un hijo o un esposo, una esposa a los pies de Cristo, o han encontrado la sanidad. Yo le pedí al Señor que me sanara y el Señor a los 10 años pasó con la enfermedad y a ese tiempo el Señor lo sanó. Es que ¿sabes qué pasa? Que el tiempo mío no es el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado. Mira, qué linda las diferentes traducciones o de lo que significa la palabra orar. Todas me gustan, pero yo quería hacer un poquito de hincapié, ya nos quedan 10 minutos, pero mira la palabra interceder. Qué poderoso es cuando un padre intercede por su hijo. Fíjate, qué poderoso es cuando un esposo intercede por su esposa, ¿verdad? Cuando intercedemos el uno por el otro, o viceversa, cuando un hijo intercede por el padre, porque aquí muchos de los que nos están viendo son hijos, todos somos hijos. Entonces, qué importante es interceder. Yo les quiero recordar rápido, ¿cuántas oraciones de nuestros padres no ha escuchado el Señor cuando nosotros salimos a trabajar y nuestra mamá, nuestro papá están intercediendo para que el Señor ponga gracia en nosotros, para que nos vaya bien y que nos libre y que nos guarde de todo mal en el camino, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos tener un hogar estable, tenemos que aprender a interceder. Hemos marcado varios cimientos, yo quisiera decirle así, varias bases, varias espigas, ¿verdad? Hemos dejado ahí para tener
para que el Señor nos construya una casa estable. El perdón, la fidelidad, pelear la batalla del Señor, trabajar en la obra del Señor, estar en la presencia del Señor, pero esta está preciosa, interceder, orar por cada uno de nuestra familia. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Poder. Amén. Y tenemos aquí, vamos a otra forma de tener una casa estable, es el temor de Dios. Y está en Éxodo 21, y dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas. Entonces aquí vamos a hacer un poquito de historia, aquí está hablando de Moisés, que cuando nació Moisés, la orden fue porque dijeron, nació un libertador, ¿verdad? Eso fue lo que dijeron. Entonces dieron la orden de matar a todos los varones, a todos los niños, ¿verdad?, que nacieron. Y ustedes saben, ¿verdad?, que la mamá de Moisés pues le hizo su canastilla, ¿verdad?, y lo mandó al río, y Dios preservó la vida de Moisés porque al final era el libertador, ¿verdad? Entonces dice que las parteras hebreas que dijeron, ¿cómo vamos a derramarnos nosotros sangre inocente? Sí. El rey de Egipto les dio. Perdona, yo estaba leyendo ahí toda la historia. El rey de Egipto dio la instrucción a todas las parteras hebreas que al momento de que estuviera a punto de nacer el bebé, si ellas veían que era varón, debían de matarlo. Pero ellas tuvieron temor del Señor, ¿verdad? Y no lo hicieron. Y entonces por eso dice Éxodo 1:21, ¿verdad? Por haber tenido temor de Dios, Él les hizo casas. Y temor no es lo mismo de miedo, ¿verdad? No. Temor es respeto, ¿verdad? A mí me gusta traducirlo así, ¿verdad? Temor es respeto. O sea, yo por temor al Señor, por respeto al Señor, no hago algo, no porque tenga miedo. Un niño le tiene miedo al papá y no lo hace enfrente de él, pero cuando da la vuelta, hace las cosas, ¿verdad? Pero no, es un temor del Señor. Entonces fíjense que esto tan lindo, porque Jocabed es la mamá de Moisés, ¿verdad? Dice que ella y Miriam eran las parteras ahí, pero ¿sabes qué? Algo bien lindo es de que la casa que les dio a ellos fue una casa sacerdotal, porque Aarón fue sacerdote, fue llamado al sacerdocio. Mira qué lindo eso, o sea, la casa que les hizo el Señor fue eterna, porque fue en el sacerdocio, fue levantada en el sacerdocio. Entonces, ¿por qué? Por temerle al Señor. Entonces nosotros debemos en nuestras casas, debe de haber temor del Señor, no miedo. Quítese eso, por favor, miedo. Si no vas, el Señor te va a castigar. O como nuestro pastor nos ha contado, ¿verdad?, que una familia decidió irse a pasear a la playa un día domingo, y que si no miras que no sabían nadar todos, nadie sabía nadar, va, como de esos viajes que se hacen ahí a la orilla, y entonces viene y la ola se jala a una hija, ¿verdad? Dice que una angustia terrible, llorando y todo, ¿verdad? Al final que ellos dijeron, eso nos pasa por no ir a la iglesia el domingo, pero no era cierto, ¿verdad? Eso pasaba porque uno no sabe nadar, se va al mar, ¿verdad? Porque uno no conoce, no sigue las instrucciones que le están dando. Eso es tener miedo, ¿verdad? Ay, no voy a faltar porque si falto al culto me va a pasar no sé qué, ¿verdad? No. Eso no es. El temor del Señor va más allá, ¿verdad? Es el respeto, ¿verdad? Es que yo puedo hacer algo malo, pero no lo hago porque yo voy a respetar al Señor. Amén. Fíjate que hemos sido enseñados que esa palabra temor es un temor no de miedo, sino que es un temor reverente, un temor de amor, ¿verdad? De respeto al Señor. Entonces, ¿qué debe de haber en nuestras casas? Otra base más, otro cimiento más para que el Señor nos construya una casa estable, es tener temor del Señor. Que nuestros hijos, que nuestros nietos puedan tener temor reverente del Señor, ¿verdad? Y ya vamos concluyendo, preparamos este
pequeño resumen, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para tener una casa estable? Amén. Edificarle casa al Señor, ¿verdad? Que nuestro corazón esté en la casa del Señor. Para edificar la casa del Señor debemos de asistir a la casa del Señor. Por eso la invitación es para que no se deje de congregar. Ahorita nosotros vamos a estarnos congregando los días martes a las 6 de la tarde, ¿verdad? Qué bendición, eso me llena mucho de gozo a mí, ¿verdad? Entonces está invitado, ¿verdad? Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, busquemos cerca de su casa, y si no, aquí lo esperamos, ¿verdad? Aquí con nosotros. ¿Qué debe de haber en la casa estable? Perdonar ofensas, ¿verdad? Debe de haber perdón, hermano, porque a veces, ay, es que no lo puedo perdonar, porque hace 25 años fue, Dios mío, ¿verdad? Ya pasó. Entonces debemos de perdonar. ¿Qué debe de haber en la casa de estable? Fidelidad, ir conforme al corazón del Señor. Amén. Pregúntese usted, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy actuando conforme al corazón del Señor? ¿Estoy criticando? ¿Estoy teniendo ojos altivos? Ay, es que aquí ¿cómo estoy viendo a la gente? Por eso dice la Biblia, que nadie tenga un concepto mayor ni menor de sí mismo, sino que del que tiene que ser todos comprados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué debe de haber en la casa estable? Oración constante. Amén. Temor de Jehová. ¿Qué debe de haber en la casa estable? Temor de Jehová. Amén. Y el Señor nos va a construir a nosotros una casa estable, duradera, como a Aarón, ¿verdad? Que fue llamado al sacerdocio. O sea, el linaje de Aarón para siempre, ¿verdad? Porque su casa fue construida en el sacerdocio. Qué hermoso eso, ¿verdad? Así que si alguien dice, hermana, yo no tengo casa estable, empecemos a congregarnos, ¿verdad? Empecemos a perdonar esas pequeños roces que a veces tenemos en el hogar. Empecemos a serle fiel al Señor, primeramente. Empecemos a caminar conforme al corazón del Señor, a orar y a tener temor del Señor. Amén. Amén. Pues qué bendición, amados hermanos, amadas hermanas, amigos que nos ven, el poder compartir un poco de la palabra del Señor. Yo siempre he creído que la palabra del Señor es de edificación y de bendición para cada uno de nosotros. Y estos temas familiares buscan, o el propósito es que nuestros hogares sirvan al Señor, ¿verdad? Que haya paz del Señor, ¿verdad? Que cuando vengan diferentes problemas podamos pasarlos tomados de la mano del Señor. Entonces, ¿qué le parece si ahí donde está usted me ayuda a orar? Y le vamos a dar gracias al Señor por su palabra, y le vamos a pedir al Señor que Él nos construya una casa estable. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Envía, Señor, tu palabra que dé fruto en cada una de nuestras vidas, de las vidas de tus hijos, de la vida de nuestros amigos, de todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, Padre hermoso. Señor, en esta hora venimos pidiéndote que tú envíes, Señor, y des el fruto que tienes preparado en el tiempo que tú así lo deseas, Señor, y que tu palabra dé el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Te damos gracias por tu favor y por tus múltiples misericordias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Qué gusto poder haberlos saludado el día de hoy. Dios les bendiga.